Andrés, ¿te parece un recordatorio, un apunte inicial para empezar? Sí, porque el próximo 16 de febrero se celebran los Premios Gigantes 2026 y queremos sortear 2 portadas de revista que el año pasado en esa misma gala firmaron Pepu Hernández y Vega Jimeno. Podéis participar para llevaros una de las dos, la portada firmada por Pepu, protagonizada por él mismo, o la del 20 aniversario del Casademont Zaragoza, que tiene la firma de Vega Jimeno. Ya sabéis, entráis en el enlace que tenemos en la descripción, comentario fijado si nos escucháis desde YouTube, y a por ellas. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. El señor Legari está ocupado. Quiero que me traspases. Siéntate. No, Susi, no. Te entiendo, pero estas no son formas. Ya no quiero estar en este club, ¿vale? Eres mi agente y deberías hacer algo. O me busco a otra persona. ¿Dónde crees que estás? Ya está Cálmate. decidido. No voy a volver a hacerte caso. O me ayudas a salir de aquí, o me voy yo solo. Nadie puede marcharse sin más. Tienes un contrato. ¿Sí? Hablamos de millones de dólares. ¿Y crees que eso me detendrá? Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Bueno, pues como todos los años, por estas fechas, tenemos la cosa esta del deadline, Sí. de esa fiebre de mercado, de mover todo el mundo a algún cromo o todos a la vez. A la gente esto, Andrés, le vuelve Me loquísimo. encanta, Me encanta. Yo es una cosa que no terminaré de entender. Yo creo que nunca. nosotros no estamos en ese grupo de fans acérrimos, que esperan esto como si fuera las No, rebajas, no, de nosotros- las cuales tampoco soy fan, por cierto. No. Nosotros cuando hacíamos el álbum no nos gustaba que al año siguiente ya el No, cromo no. estuviera en otra página, en otro equipo. Yo desde luego ya sabes cuál es mi postura con todo esto. Eliminaba esto de deadline de mitad de temporada, pero ahora mismo. Dejaría el mercado únicamente, sí, para el verano. Usted termina tal y como empezó. El examen se hace antes. Queremos una NBA muy fina, Gonzalo, con 60 partidos, Que tiene sin un- mercado de febrero. No te quepa la menor duda, hay que empezar a ser radical con todo esto. Que tiene usted una lesión muy grave, lo siento mucho, agencia libre, tirar de DP, esa única excepción. Pero la realidad es la que es. Y hay siempre una diferente postura y una demanda por lo que se pide, por las necesidades de cada equipo. Que esto va un poco desde el apaño clínico por Sí. alguna mejora o la desesperación, pues sí, por un big fish, por un pez gordo. De hecho, cuanto más desesperada la situación, más alto se dispara por una superestrella. Y esto viene también marcado por una mezcla de expectativa alta Sí. y la cruda realidad. Y aquí deberíamos poner un poco de freno, no sé si cortar el rollo, porque una cosa es el hype, las ganas, sí, la desesperación, y otra, la disponibilidad real de un estrellón. O sea, la realidad del mercado, que por cierto, cada vez es más restrictivo. Es que yo creo que al final esto es la muestra evidente del interés por lo que potencialmente puede ocurrir, pero que en la práctica, no nos engañemos, casi nunca ocurre. Sí. Pero es que el ser humano funciona así, porque además para la NBA este cierre de mercado de traspasos representa pues esa última oportunidad real de reconstrucción, de reformulación del proyecto, o que bien no han estado otros al nivel esperado y quieren algún tipo de rearme, o bien por otro lado un refuerzo para aquellos que sí que han cumplido, incluso por encima de las expectativas y pretenden dar otro paso más. Pero claro, todo esto se ve multiplicado si existe en el horizonte una superestrella con opciones Eso es. reales de cambio de aire. Cuando se trata de uno de los 5 mejores jugadores del mundo, es decir, un tipo que por sí solo puede condicionar de forma directa la lucha por el anillo, pues toda esa expectación de la que hablamos directamente se dispara, se multiplica. Pero sigue siendo eso, no nos engañemos, expectación. Pura expectación. Se vende mucho más a menudo de lo que se acaba obteniendo, Gonzalo. Curioso porque han cambiado mucho las cosas de un tiempo a esta parte, más o menos una década, tal vez un poco antes, por aquello de la fiebre de los super equipos. Ha dejado de empezar a sonar. Sí. Se puede explicar lo ocurrido de muchas formas y de vez en cuando hemos dedicado un programa a esto. La primera es el convenio, los aprons, y en segundo lugar, la que a nosotros nos puede interesar hoy son las experiencias fallidas, o es que tienes que aprender ese daño al futuro que te puedes hacer. En esa especie de intermedio de encrucijada se encuentran, por ejemplo, los Bucks. Ya lo iba sugiriendo, pero creo que Giannis nos va a servir como punto de apoyo Lo es, para sí, lo que sí. hoy queremos contar Sí, sí. o exponer. You see MJ, you see Magic, you see all these all-time greats like that they've retired, but people still like know them and follow them up and all that. I want to be like Tim Duncan. Where the hell is Tim Duncan?
si te fijas, da igual lo que diga. Quiere decir que los medios han seguido colocándole o disponiéndolo. Esta misma semana, en ESPN, Jamal Collier pues dedicaba una pieza a todo esto, proponiendo 4 vías para los Bucks de cara a afrontar el deadline. Sí, eso es. Que de hecho la primera es la que más me podía gustar, que es no tocar nada y dejar correr la temporada tal y como están. No se puede operar 3 veces la misma herida sin causar un daño mayor. Para un poco y déjala sanar. Si lo has intentado, ¿cómo lo han intentado, Andrés? Porque si obviamos los errores tras el título de 2021, y mira que tenían un espejo en lo que los Lakers les iban enseñando, ¿eh? Pues ese intento, ¿qué ha sido? Pues ha sido articular un equipo pensando en maximizar las virtudes de Giannis, rodearlo de tiradores. ¿Quién sabe que ahora mismo los Bucks están más o menos en el segundo porcentaje al triple? ¿De qué sirve cuando tu volumen es el que es? Y luego hacerse con un pívot que protegiera el aro y abrir la pista. Se hacen con Miles Turner. Y así aprovechar el dominio de Giannis en la pintura. Muy bien. Coges la muestra de los primeros 27 partidos con Giannis en la rotación. 14-13. No hay más diagnóstico que hacer. No da para más. De hecho, a ver, cualquier equipo que tenga Giannis va a ser competitivo, Gonzalo, y va a poder darte un susto sí o sí, porque tiene a un jugador muy, muy diferencial. Pueden confiar los Bucks en ir más lejos en esa dupla que ha formado el mismo Giannis con Kevin Porter Jr., que no ha rendido mal, le han dado responsabilidades ofensivas. Pero otro tema es, efectivamente, pensar hasta qué punto te vale lo que tienes ahora mismo para pelear en una conferencia que va al alza. Y sobre todo, y es lo más importante de todo, incluso más que para competir, Gonzalo, para contentar a Giannis. Porque para contentar a Giannis tienes que hacer muchas cosas. Porque Giannis no solo desea ganar, sino que es que ha cumplido ya una edad con la que directamente solo va a aceptar estar en escenarios que le permitan competir por el premio gordo. Claro, tú tienes que estar a la altura de esa situación, porque si no, Giannis, y ya lo ha hecho más de una vez, te puede poner el portazo, Gonzalo. La segunda vía era algo así como mejoras en los márgenes, esto que solemos conocer un poco como el retool, ligero o no, porque en la previa comentamos aquello de que les faltaba un base. Y mira que Rollins les ha salido bien, que no es exactamente un organizador. Claro, esto de los apaños, cuando te hablaba el autor de las opciones para calzarte un poco a Ja Morant o a Trae Young, yo creo que ahí sí que modificas la estructura, ¿eh? Hasta lo que sabemos, John Horst, el GM, siguió de cerca el caso Trae Young y le acaba volando, pensando que su precio era más caro de lo que realmente era. Y es curioso porque una ventaja actual que sí tienen los Bucks, pues hombre, es la flexibilidad financiera, que no están en el impuesto de lujo por primera vez, creo recordar que desde la temporada 2020, y tampoco van limitados por el tope duro de ninguno de los dos pros. Quiero decir que esto permite adquirir a un jugador con varios años restantes de contrato. Pero en el fondo, Gonzalo, ese deseo de mejorar inmediatamente, de ese retool que dices para contentar a Giannis vía traspaso, es una oportunidad encubierta para el resto de franquicias al mismo tiempo. Porque en el fondo, si Milwaukee se abre a eso, que lo puede hacer, indirectamente lo que exponen los Bucks es que van a aceptar contratos no demasiado buenos o directamente sospechosos, siempre y cuando eso les pueda subir algo el nivel. Y aunque sea menos de lo que ese contrato absorbido debiera. Te pongo un ejemplo, Gonzalo. Un Wiggins de la vida, que tiene una player option de 30 kilos del curso que viene, puede ser mucho más apetecible moverlo para Miami que para Milwaukee, Gonzalo. Y sin embargo, los que van a preguntar por él seguramente son los Bucks. Hay que seguir casos como los de Jeremy Grant, como los de Shaq Lavine, o lo has dejado caer. Yo sí, creo firmemente que puede ser una opción Ja Morant. Tipos que económicamente suponen riesgo, pero en esa estrategia de retención de Giannis a cualquier precio, de hacerle ver que los Bucks puede competir, van a ser opciones reales. Eso, insisto, es un escenario complejo porque las gerencias ajenas pueden explotarlo del todo, Gonzalo, ¿a costa de qué? Pues de la necesidad que tiene Milwaukee. Porque las negociaciones, y esto lo hemos comentado muchas veces, siempre están definidas por quien tenga y cómo se gestione esa posición de poder. Es curioso porque cuando tú ves a una estrella caída, que fue lo que ocurrió con Ja Morant, claro, cuando nos preguntan dónde podría, en esa situación abismal de un jugador, parece que no encaja en ningún sitio. Y no es así. Una carrera se puede reformular y a los Bucks podría incluso venirles bien. Que una versión óptima del Ja Morant que hemos conocido junto a Giannis, hombre, aparte son dos necesidades mutuas. Es que esto de los apaños, de los arreglos, tú tienes que reparar el desastre de los Bucks cuando Giannis no está en pista. Si ya era poco con Giannis en rotación, ¿de qué hablamos cuando no está? Ejemplos han dado a montones. Mira, la derrota ante los Nuggets, ante unos Nuggets de tercera fila, es que es muy sencillo.
Hay veces esto del más menos es muy sencillo. Giannis disputa 33 minutos. En su rotación sacan los Bucks un más 16. En los 15 de banquillo menos 20. Sí, sí. ¿Qué diferencia hay? 4 puntos. 104-108 es la derrota. Es tan sencillo como eso. Los primeros 14 partidos sin Giannis, 3-11 es el registro. Con apenas 107 puntos por cada 100 posesiones, que sería el peor dato de la NBA. Entre los 5 peores datos de la liga en defensa. Este es el ejemplo clásico de jugador dominante al que no hay manera de cubrir, de arropar, y eso ejerce una presión enorme sobre cualquier front office. Diríamos que ahí chocan 3 fuerzas. Una es el esplendor de tu estrella, sabes que está en su prime todavía, la urgencia por mejorar el potencial de la plantilla, y luego, otra vez, las opciones reales. De todas formas, yo creo que todo esto contrasta mucho con lo que realmente es capaz de ofrecer Milwaukee. Es un equipo con un margen bastante limitado de acción, hay mucho contrato barato en esa plantilla, y los 3 jugadores con volumen, digámoslo así, que son Miles Turner, Kyle Kuzma y Bobby Portis, son difíciles de mover por uno u otro motivo, ya sea por valor deportivo o por valor de mercado. De Portis sería un apaño también algo más de un equipo. Por eso pero quizás bueno, sí. Existe otro escenario, un tercer camino que nombraba el autor, directamente mucho más agresivo, Gonzalo, que es liarse la manta a la cabeza, jugársela de verdad, como se la jugaron, por ejemplo, despidiendo al técnico que les dio el anillo, porque lo hicieron. Como se la jugaron después con Lillard, Gonzalo, o mismamente cuando echaron a Adrian Griffin cuando el récord del equipo no invitaba a hacerlo. Pero ya empezamos con el listado de errores. Claro, pero es que los Bucks han sido agresivos en otros muchos momentos del proyecto, se han liado la manta a la cabeza. Por satisfacer la necesidad claro, sobre todo cuando han sentido de verdad esa presión que ha depositado Giannis directa o indirectamente sobre ellos. Presión de salida, me refiero, de volver a un territorio de total irrelevancia. Que sucedería si lo pierdes. Si pierdes al mejor jugador que has tenido en 50 años. Ese temor es real. Ese temor es el que obliga en muchos momentos a tomar medidas desesperadas. ¿Sabes otra medida que, bueno, igual no es tan desesperada, porque puede ser una silla caliente, la de Doc Rivers, Gonzalo? Porque Doc Rivers, cuéntame, ¿qué ha hecho desde que ha llegado a Milwaukee? ¿Qué cambios han sucedido a mejor? Es que no creo que sea una cuestión de entrenador, entiendo, ¿eh? Claro, pero hay muchas medidas que tomar aquí y algunas de ellas son más fáciles que otras. Demasiadas excusas, por ejemplo las que ha ido poniendo Rivers durante estos meses, ante el juego del equipo del nivel, eso no suele gustar a Giannis. Ya lo hemos visto en los últimos años, por centrarnos en el hombre pues que marca totalmente el rumbo y las decisiones de este proyecto, que sigue siendo el jugador griego. ¿Quieres una desesperada de verdad? Que es la que apuntaba él, esa cuarta vía. Si lo has intentado y te ha salido mal, eso que sobre todo en estrategia militar se llama first strike, primer golpe, un ataque sorpresa, traspasar a Giannis. Lo impensable, e iniciar una reconstrucción total. Es una opción extrema, vender tu principal activo, pero en términos de retorno es superlativo, uno de los 4 más grandes de toda la NBA. Decía un ejecutivo del Este que un traspaso así normalmente necesita más de 3 semanas para construirse. Andrés, en esta opción desesperada, ¿los Bucks, tú crees que han dado alguna señal? Yo diría que no. O sea, ellos se han ido poniendo a los pies de Giannis porque interpretan, y yo también lo hago, que los Bucks son él. Totalmente. Y que perder a Giannis, a ese jugador estado, es ver el abismo. Una vez más, en un mercado pequeño. El riesgo sería lo contrario, que el traspaso lo pidiera él, más allá de la presión que ha ido ejerciendo, y tampoco ha dado señal. Por cierto, decía Collier una cosa que sí me parece muy curiosa, y que creo realmente que es así. Giannis siente un temor real por alienar a la afición pidiendo salir. Él no quiere ser el malo ahí. Lo más que puedes ver en Giannis es un mosqueo momentáneo, como el gesto de los pulgares en la derrota ante los Wolves, diciendo, ¿pero qué abucheáis? Y también ha repetido muchas veces su compromiso con los Bucks, pero también ha dejado siempre una puerta entreabierta, un leer entre líneas, una especie de amenaza en algunas declaraciones. Esta misma semana, después de ganar a los Hawks, tú lo veías. ¿Vas a estar en el equipo después del deadline? Pues no lo sé, va a ser una cosa day to day. Esto lo ha dicho ahora. Sí, sí. How confident are you you'll finish the season with the Bucks? I don't know. I take it day by day. Claro, en términos de compromiso, la principal frase que podía dejar tranquilos a los aficionados Bucks la da en la entrevista a The Athletic con Sam Amick, que lógicamente tienes que llevar al titular lo que dice. Nunca veréis el momento en el que yo salga a decir quiero un traspaso. Eso no está en mi naturaleza. Esto es Giannis.
Vale, déjame decir que hay otras formas, más civilinas. Tú puedes acordarlo por vía interna, porque claro, tú no quieres quedar de malo, pero la franquicia tampoco. Pero esa contundencia, yo recuerdo esa misma noche, hay un usuario, pues mira, aprovecho, Santi, ¿no? De los Bucks, siempre, sí. y me dice, hombre, con ese titular, esa noticia, esto tranquiliza, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, tómale la palabra y listo. Es que esa respuesta solamente te la va a dar el tiempo. Pero esto contrasta con muchas cosas. Con la rueda de prensa que da, por ejemplo, el 18 de diciembre, aquella derrota ante los Raptors, que estaban 11-17 en crisis y de entonces a hoy nada ha cambiado. Entonces, para desmentir un rumor que tú puedes utilizar a través de tu agente a un periodista de prestigio, el caso de Sam Amick, ¿te acuerdas aquellos rumores de Giannis pide el traspaso, no quiere seguir, que te saca un charania? Aquello desemboca en una rueda de prensa confusa, dice el autor, una especie de ensalada de palabras que solo empeoró la percepción pública por su situación. Bueno, pues la entrevista con Amick dices, pues parece que no, su mensaje es esta vez claro. También te digo, es lo que le toca, obviamente, pero Rivers ha seguido mucho esa línea. Gonzalo ha dicho en numerosas ocasiones ¿qué va a decir? Claro. Que si estás dentro de esa dinámica de grupo, esa hipotética duda con el compromiso de Giannis, pues Sí. que viene a ser ridícula. Pero al mismo tiempo, y esto es con lo que me quiero quedar, al mismo tiempo el propio Rivers, que efectivamente lo que le toca es defender la continuidad de Giannis, el propio Rivers deja un escenario abierto, que tratándose de él, además que es un tipo que conoce de sobra cómo funciona este negocio, sí que me resultaría de verdad preocupante si fuera aficionado de los Bucks, Gonzalo. Y es cuando dice, que lo ha hecho más de una vez, por cierto, eso de que no ha dado muestras de que quiera irse. Pero eso no significa que en algún momento pueda cambiar de opinión. Sí, sí. Y luego insiste Rivers, dice, me sorprendería que lo hiciera, pero puede pasar. Que es básicamente como decirle a alguien, tráeme las vendas, que la herida no la tengo aún, pero igual en breve sí que me llega. Porque en todo esto, además, Gonzalo, hay de fondo un aspecto que, bueno, quizás no se está hablando demasiado de él, pero existe, tiene peso y va a ir ganando peso con el paso de los meses, que es el contrato. Giannis está este año, 2026, a las puertas de una extensión de contrato. Y claro, pida o no el traspaso, firmar o no esa extensión sí es un mensaje equivalente a ello. Porque si Giannis no firma extensión multimillonaria para asegurarle 4 años más de contrato, y hablamos de cifras, ojo, por encima de los 65 kilos por temporada, eso indirectamente supone que Milwaukee no tiene ni tiempo ni margen para reconducir la situación, si no la firma. Por eso todo esto, todo lo que debe suceder antes de llegar a ese límite. Y por eso la expectación es tan alta, a pesar de que tenga contrato, Gonzalo. Porque ya sabemos que el poder de los jugadores clave en esta NBA se ha disparado por completo estos últimos 5, 7, 8 años. Hasta el punto de que ni siquiera tener contrato por delante puede hacer que las gerencias estén tranquilas. Con Giannis estas semanas o estos meses son de verdad, Gonzalo, absolutamente determinantes. Andrés, con Giannis puedes hacer un collage de declaraciones, por eso nos lo pone fácil y difícil al mismo tiempo. Declaraciones a favor y en contra. Hace poco volví a la carga para aclarar, para combatir las filtraciones a Charania. Sí. ¿Quién se las da? Su agente. Pero si esto le ha pasado a LeBron hace poco, con Rich Paul, con Austin Reeves como activo, dice LeBron. Bueno, eso lo dice él. Es difícil separar ambas cosas. Sí, totalmente. Giannis dice, no puedo controlar lo que tú hables con mi agente, o con mi mejor amigo, o con mi cocinero. Yo solo puedo controlar lo que sale de mi boca. Y ni una sola vez he demostrado que no esté comprometido con este equipo. Y si ha habido algún momento en la cancha en el que hayas visto, Giannis no parece querer formar parte de este equipo, quiero que lo señales, que lo digas. Nunca ha habido una entrevista en la que yo haya dicho eso. Hombre, literalmente esto de quiero irme. Y al mismo tiempo deja como abierta la opción de cambiar de opinión, Es así. que insisto, es una forma de presión, es la estrategia que lleva teniendo desde hace unos cuantos Sí, años. es Dice, así. hasta hoy, mi amigo, dice el director de contenidos de los Bucks, que es Nick Monroe, que estaba a su lado en la entrevista, ha estado conmigo durante 13 años y ha ido todo genial. Mañana puede dejar de serlo. Quiero decir que hoy nuestra relación es estupenda, mañana puede ser distinto. Vamos a entender que Nick Monroe es los Bucks en esta entrevista. Pero es que él es muy gráfico con todo esto cuando directamente pone el ejemplo de algo que no suele hacer, que es su propia vida personal. Lo cual es muy llamativo, pero no deja de ser muy crudo para comprenderlo mejor, Gonzalo. Cuando él dice, mira, hasta el día de hoy las cosas con mi mujer van muy bien. Es una gran madre, una excelente compañera, me apoya siempre, pero quizás mañana ella se levante y diga, ya no quiero esto. Y eso lo contaba el propio Giannis. Para dejar muy claro, Gonzalo, que sí, que con John Horst ahora mismo las cosas están muy bien, pero que igual mañana pues toman caminos diferentes, aunque ojo, y esto hay que recalcarlo también, cuando comenta estos temas, siempre lo plantea desde la posición del otro, es decir, de que sea Horst quien lo mueva, no él quien pida ser movido. Y eso me parece muy poco casual, me parece muy astuto, de hecho, desde su posición, porque lo ha hecho siempre todos estos años. Algo así como, oye,
Si los Bucks deciden moverme, lo van a hacer ellos, por mucho que yo en el fondo sea quien estoy provocando ese mismo momento. Yo lo entiendo. A ver, yo estoy al otro lado, obviamente, pero a veces da la impresión de que marea mucho la perdiz. Pero cuando digo que lo entiendo es que si tú atiendes a la prensa, por lo menos a la prensa seria, pues al final te pierdes en tus propias declaraciones. Fíjate, ¿puede este equipo encontrar la manera de funcionar? Bueno, eso es otra conversación. Esto al final, Así que te tienes que ir, solo quería tu opinión rápida al respecto. Y dice Giannis, sí puede funcionar. ¿Qué va a decir? Claro. Pero tienes que ganar. No puedes ganar en tus propios términos. ¿Tú crees que cuando ganamos el título yo no quería tener el balón en los minutos finales y meter todo lo que Middleton estaba metiendo? Yo quería eso. Pero tú no ganas porque quieres o como tú quieres. O sea, Andrés, tú no ganas solo. Esto es un clásico. Sí, sí. Dice, yo lo que noto es que en equipos jóvenes tienes que ganar siendo tú, dice el niño bonito, ¿no? Siendo tú el jugador dominante con el balón, sintiéndote bien y haciéndolo todo. Y no puede ser así. Tienes que ser generoso. Eso es lo que se comprueba una y otra vez. De nuevo, traducción. Tener equipo. Not play to win. Not play together. Our chemistry is not there. Guys are being selfish. Guys are trying to look for their own shots instead of looking for the right shot for the team. Tener un equipo. Y aquí es donde menos, ya digo, en donde menos compro a Giannis, que a veces hace como que es muy claro, muy transparente y muy imperativo, y en cambio no lo ves serlo cuando le han movido a compañeros por su propia presión. Pues ya ha citado a Middleton, que acabó fatal, eso es cierto. Pero ¿y Holiday? Este es el principal problema de esa figura que algún día deberíamos tocar, que es el jugador GM. Eso que hemos conocido en LeBron. Claro, cuando sale bien, ¿qué tal? Pero cuando sale mal, pues aquí paga las consecuencias. Hablabas de equipo, Gonzalo. Tampoco creo que sea nada casual cuando él llega a citar el ejemplo explícito de Boston. Habla de Boston, de los Celtics, de su composición como un equipo que ha sabido gestionar precisamente la estructura de equipo. Porque en el fondo es ese tipo de jerarquía, yo pienso, la que él querría tener. La que le envidia. Porque dice Giannis que todo en los Celtics ha sido parte de un sistema, que cada jugador ha comprado eso. Fuera Tatum, fuera Jaylen Brown, fuera el propio Holiday. ¿Cómo podemos todos ser menos egoístas y comprar esa idea colectiva de roles para ganar? Eso es lo que llega a preguntarse en voz alta a Giannis Antetokounmpo, porque él siempre habla de ganar, de que solo existe ese objetivo, el colectivo dentro de una organización. Él no habla nunca ni de galardones individuales, ni de distinciones, nada, todo es ganar. Pero todo eso pasa por adoptar un sistema que todos compren y en el que todos estén involucrados. Seguramente, y esto ya pues es muy personal, porque crea que eso, con el paso de los años, especialmente tras el anillo, se ha difuminado casi por completo en los Bucks. Y aquí queríamos llegar. Porque si hay algún jugador diferencial que pueda cambiar el rumbo, la historia de una franquicia desde el día 1, como apuntabas, sí es Giannis. Aquí es donde te preguntas, tú, gerente, ¿merece la pena? ¿Conviene hacer un all-in, que es ir con todo, a por él? A mí me encantaría decir que esta pregunta se pierde en la noche de los tiempos, pero Andrés, no es así. No. Eso está muy vinculado con la era moderna. El pasado eran otros los términos. Es lo mismo que se preguntaba hace no demasiado tiempo un Howard Beck de Ringer, ¿no? Yo coincido con él, con Beck, en una buena parte de la etapa de Prokhorov como dueño de los Nets. Sí. Andrés, Prokhorov se dejaba ver muy poco. Cuando lo hacía siempre era previo aviso. El martes que viene estará aquí el... Y aquello se llenaba. Te cruzaban el Hudson, te venía toda la prensa neoyorquina, echaban humo los teclados. Era, entiéndeme, una versión rusa de Donald Trump. Sí. ¿Vale? O sea, las cosas que decía. En fin, yo me recuerdo sobre todo a su traductora, sacada de una película de James Bond. Es que todo era así, ¿eh? Pero al final, ¿qué consigue 9 años? No consigue nada, ningún título, ningún momento imborrable, ninguna conversión masiva, como tanto prometió, de aficionados de los Knicks. Voy a traer aquí a LeBron y a Howard, que el verano de 2010. Lo que sí le corresponde es el traslado a Brooklyn, que en realidad históricamente es el regreso de los Nets a Nueva York, ¿no? Esto es cuando Bruce Radner pues necesitaba una inyección de capital salvaje, todo el proyecto inmenso de Atlantic Yards, etcétera, y acude como salvador el hombre más rico de Rusia. Esto, en los tiempos todavía del último Stern, en la Junta de Gobernadores, claro, tú te puedes imaginar el asunto, ¿no? Estamos permitiendo el capital ruso, como diciendo el enemigo, y Stern. Señores, el hombre más rico de Rusia. ¿Queréis que os cuente una cosa, chicos? Que os cuente una cosa? ¿Ustedes no quieren ganar dinero? No, es que en ese sentido no ha habido otro como él. Claro. Y Prokhorov gastaba, eso sí, gastaba sin medida.
forró a un personaje como Billy King, y cuando pasan los años y se agota su promesa de que seremos campeones en 5 años, ¿qué hace? Redoblar su apuesta con uno de los traspasos más sonados y, perdóname, más gruesos de brocha gorda de siempre. Porque preguntaba, oye, Pierce y Garnett, ¿estos no han ganado? Y se hace con ellos, Andrés. Le faltaba decir, mi hijo juega mucho con ellos en el 2K, ¿no? Es así, ¿eh? 2K8 igual, algo así. Uno vivió todo aquello. Eso fue un gran ejemplo de all-in, porque además él mismo, el propio Prohorov, llega a emplear esos términos. All-in, esa urgencia, ese deseo de conseguir el objetivo y conseguirlo ya, como ignorando, Gonzalo, los procesos intermedios que a menudo son imprescindibles para llegar hasta ese fin. Él no lo dijo por decir, obviamente sabía perfectamente que nada gusta más a una masa social que el hecho de recibir ese mensaje público de vamos por todo, vamos a invertir todo lo que haga falta para conseguirlo. Pero ¿sabes qué ocurre? Que eso gusta mucho inicialmente, pero muy poco después eso se transforma en presión directa, presión incesante para cumplir. Oye, es que tú mismo has dicho que nos vas a dar un anillo en 5 años. Pero cuidado que ya ha pasado 1, no te duermas que te quedan 4. ¿Qué acaba sucediendo en el caso de Brooklyn, Gonzalo? Que no solo es un fracaso a corto plazo porque el equipo gana una ronda, Pierce y Garnett desaparecen muy pronto de allí, sino que sacrifican sus opciones de levantarse de ese mismo fracaso, sepultan sus vías de reconstrucción vía draft y para colmo ven como ese botín que entregan iba construyendo un ogro precisamente al equipo al que se lo entregan, con los Celtics recordando aquel intento desesperado de Brooklyn prácticamente la siguiente década, Gonzalo, plagada de éxito. ¿Partiendo de qué? De aquello. Por eso aquel traspaso, aquella muestra de bravuconería y desesperación a partes iguales, es recordado aún hoy, y ya ha pasado tiempo, como uno de los peores traspasos de la historia de la liga. Y por eso, precisamente, ese efecto all-in del que queremos hablar está quedando en asterisco. Mucho más que nunca en asterisco, Gonzalo, desde entonces. Porque las reglas actuales de la liga, además, castigan muchísimo más el error que premian el acierto. Y cuidado que si te equivocas a lo grande, te va a costar salir como mínimo un lustro del abismo. Como mínimo. Dices tiempo. Claro, la perspectiva de ver estos atajos a la gloria como una lección para todos. Que la impaciencia es muy mala consejera también en los negocios. Y como advertencia para que propietarios y ejecutivos de una ambición desmedida, o sea, mal medida, paradigma... Para mí lo tengo yo muy claro, que es un tal Jimmy Dolan. Pero bueno, esto del all-in, que podemos definir como una operación masiva que sacrifica una gran parte del futuro de una franquicia para ganar hoy, es que, lejos de tener aquello un efecto disuasor, ya lo has mencionado, se multiplica. Sí. Se ha venido multiplicando estos últimos años. Lo hemos visto, el último lustro, 5 o 6 años, volumen superior a las 2 décadas anteriores juntas. Hay un precio rutinario que te va a arrancar con 3 o más primeras rondas, como mínimo, más jugadores. Entonces, ¿cuánto vale Giannis? Está muy bien esto de tener un manual de instrucciones de lo que no hacer, pero no es lógica, decíamos, la tentación por alguien así, esa apuesta por un presente inmediato, ojo, para quien ve el anillo detrás de la tapia. Everybody in the league thinks it's going to get divorced. They don't know if they're going to get divorced by Easter or if they're going to get divorced by July 4th, but in the league, the teams do believe this is going to be a divorce. And I know what Giannis is on the record is saying. I know what Doc is on the record is saying. The Bucks, to my knowledge, are still not taking phone calls on Giannis. They're only making outgoing calls. Having said that, I can just tell you that the teams are poised, thinking that this could end up being a separation at some point. Lo que cualquier gerencia tiene que preguntarse es qué probabilidades hay de que salga bien, qué hipoteca conlleva algo así. Bueno, hemos hablado del caso de Brooklyn, pero podemos recordar efectivamente algunos más, Gonzalo. Los Nets, de hecho, tienen otro más, porque justo cuando se recuperan del mazazo, entregan su futuro a Kevin Durant y a Kyrie Irving, en otro all-in clarísimo que deriva en sumar a James Harden, además, más tarde, y que no hace falta recordar cómo sale. Esto, Andrés, perdóname, un Sean Marks que venía precisamente de todo lo contrario, que es escuela Spurs de ir poco a poco. Es que había limpiado el desastre. Que desde arriba, en este caso un George Tsai, le dice, vamos a por ello. Pero es el mejor ejemplo, porque él limpia el desastre, lo hace a la perfección muy rápido, pero vuelven a caer en el mismo error. Eso es. Gonzalo, decía que sumaban a Harden, pero es que con Harden de por medio también podríamos sumar a la lista a los Sixers cuando se hacen con él. Hacen otro all-in. Es un movimiento claramente cortoplacista que no sale bien, pero aunque haya otros casos, Gonzalo, que los hay, te voy a tirar, yo creo que el paradigma, ¿no? Digamos, de los últimos 6-7 años en la liga, que es el de los Clippers,
que es además el que más paralelismos tiene con el caso inicial de Prohorov, porque cuando los Clippers se hacen con Kawhi y George en el verano de 2019, lo hacen entregando gran parte de su futuro a Sam Presti, que acaba haciendo de los Thunder, ¿qué, Gonzalo? Pues los nuevos Celtics. Es decir, un proyecto temible diseñado básicamente para permanecer en la élite el tiempo que quieran. Por supuesto que para que no haya éxito en estas apuestas tienen que pasar muchas cosas. No quiere decir que un all-in vaya a salir siempre mal, por supuesto que no. Pero lo que tratamos de contextualizar es que precisamente ejecutarlo puede tener unas consecuencias muy, muy severas que es necesario evaluar. Primero porque no es fácil ganar, Gonzalo. No es fácil ni juntando estrellas. Esto no es un videojuego. Todo requiere de muchísimos procesos que a menudo esos ejecutivos ignoran. Y segundo porque si no lo haces, cuidado, que si no lo haces y la apuestas así de fuerte, te vas a quedar directamente sin vía de escape. Vaya enciclopedia montas con Harden tras su salida de los Rockets, ¿eh? Sí, sí. Nets, Sixers, Clippers. Andrés, ¿y los Suns? ¿No encaja aquí un Matt Ishbia, que recién comprada la franquicia parecía más listo que nadie? Quiero a Durant. Toma, 4 primeras, 2 swaps, 2 titulares clave. Todo esto a Brooklyn, por él. ¿Nos puede faltar algo más? Venga, Bradley Beal. ¿Qué nos queda aún? 4 intercambios de primera ronda y 6 segundas. Toma también. ¿Cuánto dura aquello? No llega a año y medio, 16 meses. Es tremendo, ¿eh? Una serie ganada en playoffs. Ironizaba un ejecutivo. La NBA no es muy buena aprendiendo de sus errores. De todas formas, ¿hasta qué punto deja de tropezar el hombre, Gonzalo, o en este caso el ejecutivo con la misma piedra? Pues yo creo que es una pregunta que podríamos responder de forma muy sencilla. Pero tú Gonzalo, fíjate que la solución es, muy bien, pues vendemos a Durant, cortamos a Bill. Oye, y gracias, ¿eh? Que lo que estamos viendo de Phoenix ahora mismo es una absoluta excepción. Totalmente. Momento presente. Y esto opera al margen de haber entregado todo tu capital de draft, o sea, por ahogar el futuro. Absolutamente. Pero eso de tropezar con la misma piedra, eso va a seguir sucediendo porque apuestas de este tipo además son permanentes los últimos años. Mira, mismamente, recordemos lo que hace Minnesota con Gobert, que es básicamente eso también. Solo que es cierto, a ellos les sale relativamente bien. 2 finales seguidas del oeste. ¿Pero por qué les sale bien? ¿Les sale bien por Gobert o les sale bien porque tienes a Anthony Edwards, Gonzalo? Claro. Lo que hacen los Cavs con Donovan Mitchell también es relativamente similar. Y veremos cómo termina la cosa en Cleveland, porque lo del año pasado es cierto que pudo dejar una cicatriz grande a nivel emocional en un proyecto que parecía, y parece, hay que decirlo, diseñado de verdad para llegar muy lejos en el este. El más caro de todos, ¿eh? De hecho, si nos fijamos, parece que lo recurrente en estos movimientos a gran escala, estos seísmos, ¿no?, que parecen reordenar esa lucha de fuerzas en la liga, es que los equipos que ganan esos traspasos, esto le encanta a la gente, ¿no?, ¿quién gana el traspaso? Los equipos que ganan son los que se desprenden de las estrellas. Y eso es lo que verdaderamente da que pensar, sobre todo en la evaluación de riesgos y en la estrategia de los proyectos, para saber, oye, en qué tipo de ventanas competitivas te estás moviendo y cómo de factible es que la apuesta te salga bien o no. Oye, tú haces un repaso a todos los all-in de lo que llamamos de siglo. ¿Tienes ejemplos de todos los colores? Sí. Incluso alguno que sale bien. Claro, los hay. Mira, habrá que recordar, que parece que no, pero Davis a los Lakers en 2019 sale bien. Precio altísimo, 4 primeras rondas, un swap, 3 jóvenes con proyección, que recordar que eran Alonso, Ingram, Hart, y el resultado, que es el título, ganan, lo justifica. Eso es. Que es algo que haría el 90% de franquicias. Es así. Ese es el problema, el riesgo del all-in. Holiday en los Bucks de 2020. Que, por cierto, movimiento que convence a Giannis para su extensión de contrato que contamos aquí. Exacto. Y consiguen el anillo. Lo que vino después es otra historia, pero insisto en que tú consultas a una mayoría de directivos que te califica el anillo como éxito, obviamente, por cualquier operación. Esto es aceptar un cierto grado de sacrificio que algunos te admiten el lustro, a cambio de un título. Sí, pero fíjate que yo creo que la nueva tendencia de estos tiempos también, estamos viendo por supuesto muchos movimientos por estrellas, pero es hacer un all-in, Gonzalo, a ver qué piensas, por complementos de élite. Porque eso es lo que viene a hacer Nueva York con Mikal Bridges, con Anunoby. O lo que hace Orlando este año con Desmond Bane, Gonzalo. No son superestrellas, pero oye, las ofertas a cambio de ellos sí que son muy notorias. Y decimos all-in porque el coste en estos casos ¿qué temazo sería este? Es elevadísimo. Estás haciendo una estrella a un complemento de élite, cosa que el tiempo te puede acabar desnudando. La estás comprando al menos a ese nivel, porque sigue existiendo, más allá de esa adrenalina inicial, de esa satisfacción, ¿no?, que tienes por optar a todo, la tentación. Una sombra muy alargada de realidad sobre cada uno de esos grandes movimientos, porque aunque está en la naturaleza de la propia liga, lo ha estado siempre, juntar el mayor número de estrellas que sea posible, la propia NBA camina desde hace tiempo
para dificultarlo. Eso es. Y sí sucede para penalizarlo cuando te equivocas. Si juntamos eso con vivir en la época de la impaciencia, de los grandes hombres de negocios que muchas veces entran en este mundo como elefantes en cacharrería, pues imagínate el cóctel. El cóctel es terrorífico, porque lo que siempre ha parecido infalible desde un punto de vista comercial, sin ir más lejos, ¿no? Que es, oye, juntas estrellas para competir, te haces con un pez gordo para que levante el mercado, para que te ponga en el mapa. Hoy en día, déjame decirte que ya no lo es tanto, ya no es tanta la garantía. Y el coste de hacerlo, insisto, debe hacerte como mínimo pensarlo 2 veces. Esto no quita la mayor, Gonzalo. Si Giannis Antetokounmpo está en el mercado, está disponible, tienes que plantearte ir a por él. ¿Cómo no lo vas a hacer? Eso es obvio, pero la clave de todo esto, y por eso nos detenemos, no es el qué, por supuesto que no, es el cómo y bajo qué reglas lo hagas. Empieza a haber gente joven que solamente ha conocido esto, que esto de hipotecar el futuro de forma extrema, Andrés, es un fenómeno relativamente reciente. Decimos la frecuencia y la cantidad, el retorno. Es que tú recuerdas el caso de Shaq, de un Shaq de 32 años, que era primer equipo NBA. Sí, bueno. Venía de ganar 3 anillos hace nada. 2004 a Miami, por una primera ronda y una segunda. Bueno, vamos a meter aquí a Odom, a Caron Butler y a Brian Grant. Perfecto. Tardan 2 años únicamente en ver el anillo. Y Garnett, el Garnett que sale de Minnesota en dirección a Boston, 31 años, All-NBA, tercer equipo. Por 2 primeras rondas, 5 jugadores de rotación. Pero esto de los jugadores, vamos a recordar que esto sí que es, cuando hablamos de mercancía, es así, porque los jugadores son intercambiables, son activos que también mover, ¿vale? Bueno, pues en aquel caso, el anillo inmediato. Esa es una etapa en la que se empieza a gestar esa tentación de una ingeniería inmediata que iba a terminar coronando Miami en 2010, siendo en esencia un caso distinto, porque LeBron había terminado contrato. Pero esa perdición por el atajo a la gloria es lo que lleva a James Dolan al traspaso por Melo, que insisto, ya no son las 2 primeras rondas y el intercambio de picks, es desarmar el proyecto. Era vender el coche para comprar gasolina. Ese es el fenómeno nuevo del que hablamos. Es que en realidad todo este tsunami de rondas de draft que estamos comentando a cambio de estrellas o complementos, que es otro tema, esto es un fenómeno relativamente nuevo porque no ha sido la costumbre, efectivamente, a lo largo de la historia, digo, que las franquicias comprometiesen tanto plazo de proyecto en un solo movimiento. Es decir, que limitasen su margen de acción de esa manera. Mira, en los 90 hay un caso, bueno, hay 2, creo que son bastante paradigmáticos de esto, para que veamos que no es habitual, que es cuando los Warriors se lanzan a por Chris Webber. Se lanzan a por Webber, bueno, a por el número 1 que les permitía hacerse con Webber. Bueno, se lanzan a por él. Pero es que justamente después es Washington el que se lanza por Webber a cambio de 3 rondas y Gugliotta, no mucho después. Esto no es absolutamente nada común en esa época y estamos hablando de 3 rondas de draft. ¿Qué está pasando en los últimos años? Que tú ves como un caramelo envenenado la incorporación de un gran jugador a cambio de no sacrificar demasiado a priori, entre comillas, a corto plazo. Habrá que aclarar entonces que los equipos NBA pueden traspasar elecciones de draft, vamos, en esencia desde los primeros 70. Yo de chaval siempre recordaba poder recitar al dedillo el precio por Karim en 1975. ¿Sí sabes por qué? Porque me parecía que habían dado un equipo, ¿no? Bridgeman, Meyers, Winters, Elmore Smith y dinero. 0 rondas. Es que este iba a ser el modelo en las 2 décadas siguientes. Es que los Suns no entregan ningún pick para hacerse con Barkley en el 92. Que los Rockets tampoco por Clyde Drexler en el 95. De hecho, chico, era un mercado más potable, era un mercado más manejable. Mucho más intercambiable en cuanto a nombres. Era muy común, Gonzalo, hacerte con jugadores de primera línea. Ha citado alguno, pero voy a moverme un poco más en el tiempo, sin necesidad de sacrificar prácticamente nada de tu medio plazo. Por ejemplo, los Rockets se hacen con McGrady en 2004, una de las mejores joyas de la liga, y dan a Steve Francis y Coutinho Mobley. Son 2 muy buenos jugadores, pero no dan nada más. Es que no dan ni una sola primera ronda, Gonzalo. Claro, se movían mucho más nombres tangibles que activos futuros. La NBA no había llegado todavía a valorar bien los efectos de moverse en esos planos de tanta incertidumbre. Pero hay que decir que no iba a tardar mucho en hacerlo, porque la tentación, insisto, de obtener un gran nombre a cambio de pocos activos presentes, es decir, de salir ganando, entre comillas, a corto plazo, sin ver lo que eso podía provocar después, déjame decirte que eso es totalmente humano. Y a medida que se ha ido normalizando ese uso de rondas, pues la cosa se ha ido yendo de madre, Gonzalo. Pero en el fondo, eso no hace más que aumentar esta estrategia que estamos abordando del all-in y de, por supuesto, su posible o no conveniencia. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque ahí es donde tienes el material de ponencia, o al menos
de algunos programas que hemos ido haciendo con el paso del tiempo. Uno era el de caducidad, el poder de las estrellas, esto del empoderamiento. Es un contrapeso al que han tenido, digamos, los dueños y propietarios. Totalmente. Y obviamente el dinero. Al final es una combinación de todo ello y una presión extrema en cada una de las partes. Y ves precios, sí, desorbitados, que es un calificativo que antes aplicábamos a otra cosa. Antes era una cuestión de contrato y montante económico. Yo no sé si recuerdas, es muy joven, por el caso de John Concach, pero sí el de McIlvaine, que es a paquetes darles un contrato y decían, Dios mío, sí, esa era la inflación. Ahora el dispendio tiene lugar en los traspasos. 3 primeras y un swap en Atlanta por Dejounte Murray. Una primera, 2 swaps y Jrue Holiday, oye, por un Damian Lillard. Esto fue ayer. ¿Y cómo están los Bucks, Andrés? Están igual. Están desesperados por rodear a Giannis. De hecho, la apuesta de Miles Turner en Milwaukee podemos decir que a su forma es otro all-in. Porque lo que hacen los Bucks es cortan a Lillard para hacer el espacio suficiente para firmar a Turner. Porque no deja de ser una maniobra que restringe tu margen de acción salarial los próximos años, Gonzalo. ¿A cambio de qué? Pues a cambio claramente de buscar un parche que deportivamente te eleve el nivel a corto plazo. ¿Te suena esto? Eso es lo que están teniendo que hacer otra vez. Para contentar a Giannis, para intentarlo, al menos. Claro, ahí no hay rondas de por medio. Pero es que no tiene por qué haberlas, porque el objetivo ahí también lo fue con Miles Turner hace unos meses, Gonzalo, es un all-in de los Bucks. El problema es que mucho GM, por salvar su culo, agita y mueve el capital del equipo para convencer a la propiedad de que algo está haciendo. Que es lo que le decían a Beck, aquello de que cuando el motivo es ese, espérate un desastre. Entonces, si la pregunta es ¿por qué salen mal tantos movimientos all-in? Que habría que redefinir qué es eso de salir bien las cosas. Sí. Vamos a empezar diciendo que el anillo es solo uno. Claro, es que al final parece que todo es un fracaso, lo que no sea el título. No, en realidad es menos teórico que todo eso. Es no valorar correctamente tus propios activos, tus propios jugadores. Lo que los Clippers pudieron no terminar de ver con Shai. Y no estamos pidiendo ser adivinos, ¿eh? Luego, hace poco poníamos el corte, pero vamos, Doc Rivers decía, no, si yo ya lo veía. Yo les dije que no. Bueno, luego sobredimensionar al jugador adquirido. Los Hawks hacen esto con Dejounte Murray, que el fit era bastante cuestionable contra Young. Y la mayoría son una mezcla, ¿eh? Básicamente errar en esa capa de secundarios con que rodear a tu estrella. Y digo secundarios cuando también valdría decir algo más, porque a Booker le traen a Durant, pero también le traen a Bill. Sí. Es un secundario, es una estrella. Y el Carmelo de los Knicks es lo peor que le pudo ocurrir a Amare Stoudemire. Porque le sustrajeron el entorno ideal que tenía con el peor fit posible. Esto es así. I knew D'Antoni would let me play my game, and that's what I was able to accomplish that first half of that season. And I was playing team basketball. I was getting everybody involved with Wilson Chandler, Raymond Felton, Gallinari. All these guys were playing, having career years. And then once we brought in another superstar like Carmelo, he requires a lot of attention. So when Melo comes to our team, the ball it's not moving as much because Melo requires a lot of attention. He's one of the offensive greats. So when he gets to basketball, he's looking to score. A lot of the cohesiveness somewhat faded away during that time. Una de las frases más repetidas en mucha mesa de gerencias es algo así como, hey, vamos a por él ahora, ya nos ocuparemos del resto después. Y esto vale también para Giannis, que es un impulso entendible. El objetivo es la superestrella o emparejarla con la que ya tienes. Entonces, claro, te dice un GM en ese momento, claro, vas con todos, que tú ves alguna rumorología por Giannis, algunos precios y dices, Andrés, no ha cambiado nada. Claro, sí, hay muchos factores que están influyendo en cómo se toman o no se toman las decisiones y qué es lo que no valoras, qué es lo que luego te puede hacer daño a medio plazo. No sabemos al final, obviamente, qué va a ocurrir con Giannis, si va a querer salir ya, si va a esperar, si los Bucks de verdad van a sentarse con alguien a escuchar ofertas, si se van a lanzar ellos mismos a la desesperada por otra estrella con bajo valor de mercado para intentar convencerla de nuevo. Pero toda esta sombra del all-in, ya sea por los Bucks o por otra franquicia que pueda dejarse seducir, esto está ahí estos días. De hecho, lo de Trae Young ha estado en el horizonte, lo decías, de los Bucks, sí, hasta que se ha resuelto su futuro. Como lo está, sin ir más lejos, el caso de Ja Morant. Porque son casos relativamente factibles de jugadores que en un punto bajo de su valor de mercado
pueden provocar a los Bucks a ese esfuerzo, a ese all-in del que estamos hablando. ¿Buscando qué? Pues retener en el fondo a la mina de oro que han tenido en Giannis Antetokounmpo todos estos años. Es inevitable, Andrés, cuando terminas viendo, porque al final esta es nuestra materia, ¿no? Y terminas viendo cómo se especula, por ejemplo, a nivel de los Spurs. Con todo, sí, que decíamos un poco, oye, unes a Giannis con Wemby, es el cierre ya un poco a la NBA, ¿no? Sí. Pero el lote a enviar, veías, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos deshacemos del novato Dylan Harper o del vigente rookie del año, Stephon Castle? Y un buen lote de primeras rondas. Y Fox, o sea, recién llegada, tu gran apuesta fuera también. Ya digo que no es fácil, pero aquí hay que añadir también el factor tiempo, el factor prisa. Es que nos lo van a quitar. O lo hacemos nosotros ya o adiós. ¿Sabes quién tiene cierto sentido que se muevan por Giannis, Gonzalo? Los Knicks. Los Knicks, llegado el punto, considerando que su caso además sería un movimiento de piezas más que de rondas, que es un poco volver al pasado. No te me rías, que sabes que de verdad que esto ya es provocar, pero bueno, en fin, venga. Pero yo sí creo que para los Bucks pierde por completo sentido negociar con los Knicks. Es decir, desde el punto de vista de Nueva York puede tener sentido porque es un intercambio de piezas. Desde el punto de vista de los Bucks, que alguien me lo explique, porque no tiene sentido un cambio en el que no vas a potenciar nada tu margen de acción futuro. Para competir ahora va a ser siempre mejor tener a Giannis que dos jugadores, por ejemplo, de un perfil inferior, sean cuales sean. Pero otros casos posibles, pues no son tan claros, porque en proyectos jóvenes con un gran poder aún de desarrollo, y estoy pensando, por ejemplo, Houston Rockets, incluso hacerte con Kevin Durant es difícil que nuble tanto el escenario como para desprenderte a la vez de un Sengun, de un Thompson, si tú vas construyendo tu futuro de ese modo. Porque esos atajos, y esto lo ha enseñado muchas veces la NBA, Gonzalo, durante este siglo, tienen que ser revisados de verdad por el coste que puede tener equivocarte. Incluso, insisto, con figuras de este calibre que estamos hablando al final de Giannis Antetokounmpo, que es uno de los jugadores más dominantes de la NBA durante este siglo XXI. ¿Hasta qué punto no rompen el mercado los Knicks dando 5 por Bridges? Exacto. Porque lo de Gobert que decías, que fueron 6, está también dentro de un entorno. Y ojo, que lo que Conley ha conseguido con Minnesota es mandar a mejor sitio su pésima historia. Los ha colocado efectivamente ahí arriba. Conlleva, digamos, un precio. Y luego recordar que hay dos partes, Es que hace poco, creo que esta semana, ves en primer plano los posibles traspasos para arreglar los Lakers, etcétera. Y había una fuente interna que decía: señores, dejen de engañar, no nos interesa su basura, que es lo que te pueden dar como activos a cambio. Es que aquí hay dos partes, Sí, claro. Te quieren saquear a los mercados pequeños con su estrella. Eso es lo que ocurre con Milwaukee. Entonces, si la era de los super equipos ha podido llegar a su fin, esta del all-in, tal y como lo conocemos, puede empezar a quebrarse, a entrar en una crisis sana o en una etapa donde prime más la inteligencia. Sí, señor, esto que hablamos de la eficiencia, aplicarlo también al mercado y recordarles a estos señores que el segundo IPRON mata. O sea, una gestión más conservadora de la masa salarial y de tus propios activos. Andrés, una NBA más aburrida, pero menos estúpida. Where the f*** are the trades at? Trade already. Trade somebody. Damn. You didn't want Ja. You didn't want Kuminga. I know there's players on the... Start it today. Damn, what are we waiting for? Every day we waiting. Somebody needs to move. Today. Que hay que recordar que los jugadores de primera ronda, tus propios picks, hombre, permiten un contrato más o menos controlado durante un tiempo más que razonable. Son valiosísimos, que los hace más baratos que los estrellones veteranos que sobrevuelan el mercado. Que entregar picks, parece mentira, que tengamos que recordar esto, pero supone sacrificar flexibilidad financiera, algo que por fin los equipos parecen empezar a entender. Parece. Es que dice un ejecutivo que se supone que los equipos deberían ser mucho más cautelosos a la hora de entregar futuras primeras rondas. Mira, hay una advertencia clara ahí, con la situación de Clippers y Bucks regalando picks de futuro como si fueran, dice, caramelos en Halloween. Sí. Hay una lección que aprender. Hombre, pues si este es el panorama, las elecciones a través del draft son hoy más valiosas sin duda, que nunca. Sin duda alguna. Se lo pregunten a Sam Presti, por ejemplo. Y esta es la lección que supongo todos deberían aprender. Pero como también nos ha enseñado la historia reciente,
Dice otro, la desesperación y la arrogancia a menudo se imponen a la lógica en esta liga. Mira, decía Beck una cosa con la que yo creo que es imposible no estar de acuerdo, Gonzalo, viendo cómo van pasando los acontecimientos, y no solo en la NBA, sino en el mundo en general. Y decía Beck que si hay algo que hemos podido aprender de cómo funcionan las cosas, es que realmente nadie ha parecido aprender absolutamente nada. Sí. Por eso, en este escenario en el que nos movemos, será Giannis o será otro, Gonzalo, pero el siguiente all-in está mucho más cerca de lo que podemos imaginar, porque el negocio en el fondo se mueve por eso. Y los focos, que son muchos, se encargan de tapar las miserias de lo que no apuntan esos focos. Esto es a menudo moverse hacia adelante porque sí, aunque ese moverse hacia adelante sea una huida. Aunque haya unos pocos que aún miren hacia abajo, al menos de vez en cuando, para saber dónde pisan, y si eso son arenas movedizas o si eso es tierra firme. Pues mira, Zach Lowe apuntaba recientemente quienes preparaban un posible pack por Giannis en verano. Por lo menos en verano. Sí. Y no ahora. Y apuntaba a los Hawks, a los Heat, a los Warriors, para preparar... Sí, ahora ya se les ha fastidiado. Lo posible, ¿no? Y como no, metía a los Lakers y a los Knicks. Estos se han preparando siempre packs para sí mismos, ¿no? Bueno, por ir concluyendo, hay un revés también de todo esto que convendría mencionar. Si la construcción desde abajo cobra cada vez más importancia, tenemos que estar viendo ejemplos ya, ¿no? ¿A qué responde el ejemplo de Oklahoma entonces? ¿Y si me apuras Detroit? ¿Y Orlando? Sí. Y oye, San Antonio, incluso más por abajo, tienes que empezar a ver brotes verdes. Para mí Portland es un brote verde. Charlotte empieza a asomar y algún día, hasta veremos a los Wizards. Pero claro, hay que subrayar aquí un factor muy importante. Los plazos no son iguales ni pueden serlo por la magnitud del mercado. ¿Tú crees que los Lakers se pueden permitir una etapa como la de los Hornets? Y los Knicks, que ahí está su tragedia. Es que no lo pueden ser. Y luego está el mix o la mezcla necesaria. Vamos a ver, tú debes iniciar la reconstrucción a través del draft, de acuerdo. Pero en algún momento, para que no se te enquiste, tú tienes que espabilarla. Y ahí el uso del mercado te lo compro. Sí. Tiene que ser clínico. Yo creo que en los últimos 4 años hay 2 ejemplos de quitarse el sombrero. Unos son los Rockets y otros son los Pistons. Que parece que estos 2 ejemplos, uno en el oeste y otro en el este, chico, es que ayer hay que recordar cómo estaban. Sí, sí. Hay que recordar la etapa Silas y la Detroit. Y ojo, que tiene que salirte bien, ¿eh? Porque una cosa es la intención y otra la realidad. Y este sería un último factor, pero aquí tiene una importancia vital, la figura del entrenador. Amigo, aquí hay muchos factores que computar, pero ese último modo de gestionar los proyectos, ¿no? De elegir, de desarrollar, está subestimadísimo desarrollar jugadores en el draft, de acertar luego en lo que te mueves en el mercado. Esto vende menos, Gonzalo, vende menos, pero yo creo que se va demostrando que es la propuesta más inteligente y sobre todo la propuesta más sostenible estos tiempos. Aunque llegue el punto en el que efectivamente tengas que moverte, tengas que arriesgar, pero siempre desde una posición de control de tu proyecto, Gonzalo, de control de tu proyecto a corto y a medio plazo. Y precisamente por eso cada vez son más valiosos los especialistas en desarrollo de los staff. Porque elegir bien y potenciar es al final lo que más acaba acercando tu proyecto al éxito sostenido. Luego, cómo de astuto, cómo de eficiente, cómo de afortunado seas en esos pequeños márgenes, pues sí, te va a dar o no el impulso final, pero al menos sabes que el suelo competitivo lo vas a poder garantizar, Gonzalo. Puede que esto, insisto, venda mucho menos, pero me parece que es de bastante más utilidad. Pues chicos, nos hemos ido llenando de razones. Sé que esto no es muy popular porque a la gente le vuelve loco esto del mercado, pero por lo menos aportando unas cuantas razones contra el mercado histérico. Ojalá sirva, pues no sé, este capítulo para hacer entender al público, no sé, que el mercado de Twitter es muy fácil. Andrés, no va a servir para nada. Lo tengo clarísimo. Luego ves ese fotomontaje. Esto va a ser tapiado en cuestión de horas. Kings, al principio, ¿quién los para? ¿Sabes? Y después, bueno, me los para, mire usted, los paran ellos mismos. Bienvenido a YouTube, Gonzalo, así funciona. Pues es así, ¿no? Pasa el tiempo y no puedo con algunas cosas. Andrés, si te parece, por terminar nuevamente con un recordatorio. Sí, porque el próximo 16 de febrero, Gonzalo, se celebran los Premios Gigantes 2026 y para calentar queremos
sortear 2 portadas de revista que el año pasado en esa misma gala nos firmaron Pepu Hernández y Vega Jimeno. Puedes participar para llevarte una de las dos, la portada firmada por Pepu y protagonizada por él mismo, por Pepu Hernández, o la del 20 aniversario de Casademont Zaragoza con la rúbrica de Vega Jimeno. Ya sabéis, entráis en el enlace que tenéis en la descripción, en comentario fijado si nos escuchas desde YouTube, rellenas el formulario y optas a estas 2 pedazos de portadas. Y como siempre os decimos, importa, sí, vuestro like en cualquier plataforma y por supuesto cualquier suscripción a Gigantes. Andrés, muchas gracias. Un placer. Gracias a todos vosotros, como siempre, por estar al otro lado. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en El Reverso. Un abrazo, hasta entonces.